Ayer la Asamblea Nacional aprobó la ley de inteligencia después de muchos años estar ahí. Ramiro García, abogado penalista, está con nosotros para analizar este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. Lo primero, hay muchas voces que hablan de inconstitucionalidades. Empecemos por ahí. ¿Es una ley completamente constitucional? Mire, yo creo que tanto en la ley de solidaridad que se aprobó como en esta ley se incurre en los mismos vicios de inconstitucionalidad. Primero, este modelo de ley trolebús, ¿no? De ley omnibus, es decir, una ley que topa diferentes materias cuando la Constitución es clara que el mecanismo de la ley económica urgente tiene que referirse a una sola materia. Economía debe tener una urgencia justificada y de esa manera pues se acude a este procedimiento expedito de tramitación de la ley, porque de lo contrario se debería tramitar ordinariamente. Eso en cuanto a la forma, es decir, hay un abuso de este mecanismo del proyecto económico urgente. Pero por otro lado, ya en el fondo, sí, tanto la ley de solidaridad como la ley esta de inteligencia, pues primero que tienen aspectos económicos, pero tienen un montón de otros aspectos penales, tienen aspectos tributarios. Se establece, por ejemplo, una contribución del 0.8% en la ley de solidaridad, por ejemplo. No deducible del impuesto a la renta, 0.8% del patrimonio. No deducible del impuesto a la renta, con lo cual se establece una doble tributación. Luego se establece, por ejemplo, en la ley de solidaridad, solamente para topar un par de temas, amnistía anticipada a los policías, no prisión preventiva, haga lo que haga, allanamiento sin orden judicial. Luego, en la ley de inteligencia, posibilidad de recabar información sin orden judicial. Bueno, es decir, se están comiendo todos los controles judiciales. En la ley de solidaridad, posibilidad de establecer una suerte de estado de excepción sin estado de excepción. Ahora, en la ley de inteligencia, se establece como eventos, utilizan ahí alguna palabra medio rara, pero como una especie de eventos de peligro a cualquier cosa, pero además definido por el Ejecutivo. Entonces, esto, claro, pone muy en riesgo los derechos constitucionales y repite una vieja receta tributaria, penal, autoritaria que no tiene sentido. Recordemos que en 1215, cuando los nobles ingleses se levantan contra Juan sin tierra y le hacen firmar la Carta Magna, lo hacen basados fundamentalmente en dos aspectos: arbitrariedad tributaria y autoritarismo penal. Y estamos repitiendo, 810 años después, estamos repitiendo la misma receta. Estamos dando la posibilidad de que el presidente cree contribuciones, es decir, tributos, sin pasar por el legislativo. Es decir, no estamos comiendo el principio de legalidad tributaria. Estamos creando contribuciones no deducibles del impuesto a la renta, con lo que hoy se establece una doble tributación sobre los mismos ingresos. Estamos estableciendo la posibilidad de que los policías actúen de manera totalmente arbitraria y prácticamente sin consecuencias, anticipadas. Estamos permitiendo que el sistema de inteligencia pueda recabar información comiéndose toda forma de protección de datos, además. Porque aparte de eso, esta ley no solamente que contraviene el tema constitucional, sino que contraviene otros cuerpos normativos. Vamos viendo algunos puntos de la ley de inteligencia. Por ejemplo, lo macro, que es la creación de este Sistema Nacional de Inteligencia, el SNI o SNI, o como se llame. Pero esto cambia la figura del CIES o la anterior figura tan polémica de la SENAIN. ¿Es lo mismo con otro nombre? Es lo mismo, pero con esteroides. Es decir, ahora es el mismo sistema de inteligencia, pero con facultades amplísimas que además no tienen asidero constitucional. Es decir, facultades que están por fuera del ámbito constitucional. Y eso es lo que preocupa, porque se presta, bajo el membrete de lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, se presta para la persecución también. O sea, a ver, si a través de la SENAIN se perseguía, y del CIE se hacía algo parecido, usted dice que esto es lo mismo, pero con esteroides estamos fritos. Claro, es decir... A ver, este tema está desde el 2018, ¿no? Porque no digan, claro. No, esto se inventó el presidente, no. Esto está desde el 2018. Sí, por supuesto, y es más, en el correísmo usted vio cómo funcionaba la Secretaría de Inteligencia y cómo se dedicó a perseguir, más que a perseguir grupos de criminalidad organizada, se dedicó a perseguir opositores y a vigilar opositores.
El problema es que siempre termina esto en una deriva autoritaria. Y yo creo, y una deriva autoritaria que no le conviene al propio gobierno. Y yo creo que está incurriendo en un campo que al mediano plazo termina revertiéndose contra la propia estructura gubernamental. Pero no son mecanismos necesarios. Estamos en una guerra contra la criminalidad. A ver, primero, no estamos en una guerra, para empezar. Esto del conflicto armado interno no es una cuestión solo de definiciones. ¿Cómo le llamamos a lo que está pasando esto? A ver, tenemos un estado de violencia enorme que tiene que ser controlado por las fuerzas del orden, básicamente por la policía. No se necesitan de estos... A ver, con el tema de la ley de inteligencia, por ejemplo, ¿se necesita inteligencia en este país? Sí, pero sin lugar a dudas, se necesita mejorar los mecanismos de inteligencia en el país, tanto de Fuerzas Armadas como de policía. Se necesita establecer un sistema integrado en el que tanto la inteligencia de Fuerzas Armadas, policía y gubernamental trabajen coordinadamente. Hasta ahí totalmente de acuerdo, pero para eso no necesita norma. Pero acá lo que se están comiendo son los controles judiciales respecto de la obtención de datos y de información. Por ejemplo, y eso sí es grave. Examinación de documentos. Por ejemplo, interceptación telefónica. Por ejemplo, interceptación telefónica. Pero dijo la asambleísta, presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, sí, pero no va a haber abuso de esto, o sea, va a ser con moderación, más o menos algo así dijo. A ver, todos han dicho lo mismo. Todos los gobiernos han dicho, nosotros vamos por los criminales, no vamos por los opositores. Y al final han ido por los opositores. Pero esta ley garantiza... Solamente le pregunto, Milton, a usted. ¿Usted recuerda algún caso en los últimos 20 años en los que se haya intervenido telefónicamente a algún miembro de la delincuencia organizada? Yo no recuerdo ninguno. No. Pero hay un montón en donde se han entrado a mensajes y interceptación telefónica de opositores políticos. ¿Por qué? Porque obviamente la delincuencia en esto se cuida un montón. Usan teléfonos prácticamente desechables con VPNs internacionales, no rastreables. Es decir, o sea, echa la ley, echa la trampa. Todo el tiempo la delincuencia organizada de alto nivel prácticamente desecha un teléfono por día. Entonces es prácticamente imposible interceptar. Pero ¿dónde se han producido las interceptaciones? En temas con alguna connotación política. Entonces yo creo que este mecanismo, que puede tener la buena intención de luchar contra la criminalidad organizada, cae en un pecado que desde mi punto de vista es imperdonable, que es el irse en contra de la norma constitucional. Y esto nos va a llevar nuevamente al campo de la Corte Constitucional a debatir la legitimidad de estas normas. Aquí hay un tema importantísimo, que es este tema de los gastos especiales, estos fondos para financiar todo este... Auditados y luego quemados. Es decir, estamos como volviendo... cónclave. Estamos volviendo otra vez a los gastos. Audito, quémola, veamos qué humo sale. Estamos volviendo a los gastos reservados. Y ya vimos a inicios y finales de los 90 cómo nos fue. O sea, recordemos el tema de los gastos reservados, AJIC y compañía a inicios de los 90. ¿Se están creando unos gastos reservados parecidos a esos? Pero por supuesto, en esa época, a ver, cuando definimos gastos reservados, estamos hablando de gastos gubernamentales, supuestamente auditados por Contraloría, después de los cuales no dejan ningún rastro de su utilización. Eso obviamente se presta para un montón de temas de corrupción y que además resultan totalmente innecesarios desde mi punto de vista. Ya tuvimos una mala experiencia y yo creo que el gobierno está generando un entorno, un ambiente, como para que se produzcan otra vez este tipo de actos y el propio gobierno tenga que asumir problemas de corrupción al interno. No tiene sentido. La ley de solidaridad ya fue enviada al registro oficial, es decir, está lista. ¿Esta ley debería ser vetada por el presidente? Mire, yo esperaba, la verdad, que el presidente vete la ley de solidaridad en los temas gravemente inconstitucionales que los tiene, y ya hemos denunciado varios, y espero que el presidente vete en los temas gravemente inconstitucionales de esta ley de inteligencia. Dígame tres. Bueno, primero, obtención de información sin orden, sin autorización judicial. ¿Eso está consagrado en esta ley? Sí, totalmente. ¿No se necesita orden para yo intervenir el teléfono de alguien? No se necesita para orden. Pero es que además, complementado esto con la ley de solidaridad, yo gobierno, a usted, por vía policía, le puedo allanar la casa,
le puedo interceptar sus comunicaciones, Y le puedo llevar pedir preso. y le puedo llevar preso, pero además el policía puede abusar de usted sin tener ninguna consecuencia y sin que, claro, y además con la posibilidad de una amnistía previamente fijada. ¿No le parece a usted peligroso eso? Es decir, esto me parece incompatible con un régimen democrático y yo creo que el presidente debería pensarlo 2 veces. ¿Qué más debería vetar? Bueno, hay un pocotón de... La creación de este sistema de... Si me permite, porque tengo por acá algunos de los temas, digamos, más complicados, ¿no? En el caso de la ley, propone un sistema de inteligencia que opaco, incompatible con el control democrático. Hay ausencia de límites materiales claros a las actividades de inteligencia. Es decir, definiciones amplias y vagamente formuladas sobre qué es la amenaza. A esto me refería. Por ejemplo, hablan del concepto de amenaza a la seguridad del Estado, es definido de forma excesivamente amplia y sin precisar los límites jurídicos que impidan su uso arbitrario. Hay una intervención sin control judicial suficiente. Artículo 15, adquisición de información en medios digitales y tecnológicos. Permite la adquisición de información relevante sin establecer claramente la necesidad de una orden judicial previa. Clasificación y reserva de información sin garantía de rendición de cuentas. Artículos 22 y 23 del proyecto de ley. Faculta a las instituciones del sistema de inteligencia a declarar como reservada la información sin control o supervisión de organismos independientes. Militarización del sistema y ausencia de participación ciudadana. Es otro tema grave. Disposición general segunda y estructura orgánica de la ley. Otorga primacía a instituciones de carácter militar y policial en detrimento de una estructura civil de inteligencia. Esto, ojo, insisto, yo creo que preocupa desde cualquier perspectiva constitucional y democrática. Bueno, vamos a ver la reacción del gobierno. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ramiro García, abogado constitucional penalista.